Muy buenas noches, nuevamente una edición más del programa Haciendo Historias. Esta va a ser la segunda parte del programa que arrancamos la semana anterior. Nuestro tema, la mansión de invierno. Un tema apasionante. En el primer programa introdujimos el tema y vimos un documental, Mansión de Invierno se busca, con producción de Sebastián Toba y la dirección de Marcel Sombos y Mauro Santamaría, la actuación también de Mauro Santamaría, y hoy vamos a tenerlo como invitado, y para nosotros es la verdad un lujo que nos acompañe para que nos cuente cómo llevaron adelante este trabajo, sobre todo porque es un documental con mucho rigor histórico. Hicieron una investigación ¿cómo se llama?, en el terreno, y eso es bueno para poder configurarnos en el lugar. Pero voy a presentar a mis compañeros y amigos, como siempre. A mi izquierda está el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Rafael, buenas noches al invitado especial, y es un honor tenerlo con nosotros. A mi derecha está el doctor Dardo Ramírez Grachi. Dardo, hola Rafael, gusto. ¿Todo bien? Todo bien, Y gracias. aquí al lado mío está mi amigo, el artista, el señor Mauro Santamaría. Mauro, gracias y bienvenido. No, gracias a ustedes y buenas noches. Y lo más importante es que creo que tenemos mucho para contar nuestra historia, que a veces no se sabe por esta hegemonía y gran, por ahí, concentración de información de Buenos Aires. Entonces, creo que nosotros tenemos para contar mucho y por nuestra propia boca. Y yo creo que va a servir esto no para alguien de nuestra edad, sino para los jóvenes, ¿no? Porque creo que tienen que saber un poco. Vos sabés, Mauro, que la gente se apasiona por esto. Los chicos jóvenes, me pasa con este programa que mis dos amigos me han decidido acompañar en esta idea loca que tuve hace 1 año y medio atrás. El otro día me fui a compartir la cena a la casa de una familia que le mando saludos, la familia Gresca de la Sota. Y las hijas, que tienen 20, 22 años, me decían, queremos más historias de fantasmas, claro, queremos más historias de corriente, de ese corriente que ellas transitan y viven, pero que muchas veces no conocen. Y entonces me decía, queremos que nos cuentes más, aparte de lo que vieron en el programa, querían más, digamos. Entonces yo le invito a la gente, ya que lo dijo Mauro, que también compren la literatura que hay disponible muchas veces, no solo la de los autores que estamos acá, que están acá. Yo no escribí nada todavía, ni pienso, a mí me gusta hacer esto que hago, pero sí que compren también y conozcan y lean un poco. Vamos a tratar de, a través de este programa, llevarle más historias como esta que vamos a contar hoy. ¿Cómo surge, Mauro, la idea del documental La Mansión de Invierno? Bueno, un poco para los oyentes que vieron el programa anterior, en donde estos dos compañeros, copilotos tuyos, han dado un marco teórico muy completo del entorno político, el contexto social, político y económico. En base a eso, creo que va a ser más fácil para los oyentes comprender, ¿no? Yo siempre digo que, y ellos por ahí pueden coincidir conmigo, que La Mansión de Invierno es un testaferro de los tantos fracasos que hemos tenido en Corrientes, ¿no? De todos esos sueños ahogados. Para tener una real dimensión de lo que fue La Mansión de Invierno, en el mismo año, en 1913, se inaugura también el Teatro Vera, para tener una real dimensión. Dos obras arquitectónicas realmente, bueno, por suerte el Teatro Vera todavía se mantiene, por suerte. Pero quiero decir que, ¿cómo sería, lo que hablaba Enrique también el programa anterior, esto de los sueños y los proyectos de la época, ¿no? Respondiendo un poco a tu pregunta, yo viviendo en Buenos Aires veo un día, en esa época en donde no estábamos tan comunicados y las distancias eran más lejos, ¿no? Sí. Porque con esto ahora ya de la nueva tecnología parece que hoy ya estamos cerquita, todo está cerca, pero antes era más lejos, hablábamos por teléfono cada tanto, y estábamos en Buenos Aires, eran 1000 kilómetros nada más, ¿no? Bueno, en ese contexto veo en Cambalache Siglo XX, un programa que se emitía en Canal 13 Buenos Aires, veo un documental sobre La Mansión de Invierno y yo me quedé impresionado
¿no? Yo viviendo allá, bueno, con todo el amor al terruño que uno tiene desde lejos, y yo me quedé impresionado, era un cortito todo en blanco y negro que habían, y yo me dije, ¿cómo puede ser que haya existido eso, ¿no? Y que ya hoy en día no haya quedado. Entonces me quedó mucho tiempo después. Cuando voy para hacer este proyecto, busco ese documental. Me pasé más de 3 días viendo en Archivo General de la Nación, ahí está todo dividido en Buenos Aires, buscando ese documental, ¿no? Pero se sacaron de acá, porque mostraban escenas de la mansión. No encontré 3 días, busqué, creo que me vi todo el material audiovisual de 1900 hasta 1940 en el archivo, nada. Y después me entero que fue hecho falseado. O sea, fueron imágenes, o sea, que fueron una cosa simplemente para contar, editada, pero de imágenes ajenas a la mansión. Solamente que por ahí me echaban insertaban fotografía de la mansión. Entonces parecía que era la época. Entonces dijimos, bueno, y a partir de ahí nace la idea, cuando tuvimos oportunidad de la política audiovisual argentina, que empezó en el 2010, del interior del país. Y entonces era esta la oportunidad, ¿no? Así surge La Mansión de Invierno. El objetivo de este documental, por lo menos de mi parte, yo hice el guión también, es denunciar, en principio, que la gente y los jóvenes conozcan ese espacio. Y por otro lado, denunciar, como bien describiste el programa anterior, ¿a quién pertenecen? Esas 300 hectáreas pertenecen al Estado. Hoy en día están en manos privadas y por malos manejos y por ahí por connivencia entre el municipio y los dueños de la mansión, nunca se ha podido recuperar ese espacio. Yo te cuento que antes de este programa y antes de enterarme que ustedes estaban en la documental, nosotros tuvimos la intención de hacer también un informe y tuve la oportunidad, mi señora tuvo la oportunidad de dialogar con la propietaria y la propietaria nos derivó con una secretaria porque nosotros queríamos llegar por el acceso de tierra, no entrar como se ve en la documental, que entran y la mayoría de las personas lo hacen, si quieren hacerlo hasta hoy así, a través del río, tienen que trepar la barranca y vos llegás ahí a lo que queda de la Mansión de Invierno. Nosotros queríamos llegar por el camino, con permiso, con autorización, permiso que nunca nos fue dado, no nos dejaron entrar, la secretaria después ya no nos atendió mal teléfono, como también se ve ahí en el documental. Pero como dice Mauro, esas 300 hectáreas son del Estado provincial que se deberían recuperar. Yo creo que los legisladores deberían dictar una ley para que eso lo que queda por lo menos se pueda mostrar. Pero el dominio público. Y el dominio público, mientras no se desafecte, esto forma parte de la historia. Sí. A varios se les derramó el té. No se desafecte, el dominio público se mantiene en lo que eran calles, plazas, manzanas. O sea que esto se mantiene, es una ley de la provincia. Y hay que reclamar también los aportes que debió hacer a las escuelas y al municipio de Empedrado. Pero como bien dijiste en el programa anterior, no, en Corrientes realmente no estamos preparados para la industria sin chimeneas. No estamos preparados, porque ahí vos habías hablado también, habían coincidido todos con hay mucha vegetación desde otro lugar. Claro. Hay árboles desconocidos. Yo estuve, una de las entradas lo hice por tierra, con Sobor, cuando estaba investigando, y entré con mi auto hasta la mansión. Porque tiene criadero de toros la señora en sus alrededores, pero la parte de la mansión no. Entonces pude entrar, era en enero, el 10 de enero, y están todas delimitadas. Hay 3 avenidas con árboles que tienen como 60 metros de alto. Es impresionante. Y en ese microclima, que son 8 en el mundo, lo que hablábamos de hay 8 en el mundo, ahí hay 1, hacía fresco. Estamos en pleno 10 de enero. Fresco. Y todos están desmarcados. La escuela
la única construcción que está todavía, que ahora la dueña tiene alfalfa, guarda alfalfa ahí, sí. Está todavía la escuela, está retirada de la mansión esa. Pero digo, nosotros recuperando eso para el turismo, decía Sartre, decía, no importa lo que hayan hecho con nosotros los gobiernos, la infancia, nuestros padres, los medios de comunicación, la escuela, lo importante es con todo eso que tenemos, ¿qué podemos hacer desde aquí, desde hoy en adelante? Porque eso, por ejemplo, se puede hacer una hostería simple, solamente limpiando, haciendo un recorrido, limpiando, no invirtiendo mucho entre las grietas, con la cantidad de historias, de anécdotas, leyendas y mitos que hablaba Enrique de las muertes que hubieron, después hubieron Muerte Pasional, que se hizo una película eso sobre... Claro, entonces digo, todo es un recorrido por todos lados, más ese espacio perfecto que quedó Tanz, lo había realmente diagramado, pero es una joya, y encima esa vista terrible que está sobre las barrancas ahí sobre el río. Y yo hablé con muchos parroquianos de la zona y se animaban a donar los objetos para un pequeño museo. Y muchos dijeron, sí, es para que se conozca, sí. O sea que es un emprendimiento que económicamente es muy accesible. No sabemos fabricar esos emprendimientos. En Europa, y vos lo sabés también, en Europa nos muestran ruinas, utensilios, pequeñas baratijas de grandes emprendimientos, y en todas partes tenés que pagar la entrada. Nosotros no sabemos explotar nada. Yo decía el otro día en la radio que si esta mansión de invierno hubiese estado en Misiones, hubiese estado en Córdoba, ya sería un paseo para que la gente vaya y visite. Aparte, como dice Mauro, con los restos que quedaron, hoy vos te parás desde un lugar, por ejemplo, y en un vidrio se complementa lo que queda de construido con lo que era, con una superposición, una transparencia. Entonces vos te parás, ves la ruina intercalada con lo que fue. Y a vos te permite, como dice él, un pequeño bar donde tomar un té, sacarte una foto, llevarte un recuerdo, comprarte una miniatura que tuviste en la mansión de invierno. El muelle todavía queda abajo, las ruinas están las ruinas, cuando el río está abajo se puede observar. Digo, ¿cómo no le damos valor a todo eso? Vamos directo a esto. ¿Cómo hicieron para que el pueblo llevara a mostrar lo que tenía? Porque en Empedrado hay muchas entradas de casa que tienen las mayólicas, otras tienen las rejas, otros tienen los vitrós. Lo mismo en San Lorenzo. Y acá Corrientes Capital, también algunas casas tienen unos vitrós de la mansión de invierno. ¿Cómo hicieron para que la gente acceda a llevar? Bueno, a propósito de vitrós, acá hay uno muy grande que la familia hicimos la nota, pero no entró por la duración de del video, pero hay un vitró muy grande por la calle Quintana y en donde la familia muy amablemente nos habló. Es gigante. Y el otro vitró sí que entró, es el de Empedrado, que sí se pudo entrar. Hay mucho. Después hay toda una galería, bueno, lo que se ve en el documental. Hay algunos que había una cafetera, realmente yo me quedé impresionado, de tía para té y café, el mismo, todo hecha en porcelana. Esa no pudimos mostrar porque al final no se animó el señor. Bueno, hay esas cositas, de todo tuvimos, robos también en el lugar de filmación, cuando llevamos todas las piezas a mostrar, había unos caireles, se habían robado, tuvimos que recuperar, pasa siempre esa filmación, in situ, fue terrible. Y después todos los tipos de azulejos. Esto se dijo, como dijo bien Enrique en su momento, todo se trajo afuera, y hay mucho material, mucha vajilla. Hay mucha vajilla impresionante de la mansión, y la gente se ha en ese caso manifestado y ha mostrado tranquilamente. Hoy decía Quito, 4 pisos para arriba, 2 subsuelos. En una oportunidad hablamos, vos me dijiste que los 2 subsuelos están inundados. Sí. ¿Y se mantienen hasta ahora? ¿Entró alguien? Hubo evidentemente rastros de ingreso, porque en la Casa Antigüedades, acá por la calle Irigoyen,
se vendió, esto hace más o menos unos 8 años atrás, una araña que estaba bastante destruida, carcomida por el agua, Sí. y que fue sacada del túnel. Sí, sí, y se vendió antes, porque para mostrarle ya no la tenían más, pero digo que se han sacado cosas. Sí. Pero ahora está todo cerrado, eso, o sea, es muy difícil el acceso. Ahí debe haber muchas cosas. Sí, sí, sí. Muertes. Dijiste que hubo muertes. Sí, una muerte que coinciden todos es fue un crimen pasional. En ese pequeño tiempo, ¿no?, de existencia, de un amor que hubo con un Siempre hay personal tiempo de la para el casa. amor, ¿no, Quito? Sí, pero por a pesar supuesto, de la corta existencia Forma parte esencial de la vida. por supuesto. Claro, y entonces hubo ahí una infidelidad en un matrimonio que vino a alojarse en el hotel en Huésped, y tuvo con personal del casino, y entonces, bueno, ¿Él o hubo una ella? muerte. Él. Sí, y fue ahí una muerte pasional. Y hoy, bueno, eso mucho tiempo se sostuvo, y nosotros lo incluimos porque encontré en todos lados el mismo. Cuando uno hace ustedes saben, cuando uno hace una investigación y se repite el fenómeno en varios, algo de cierto va a ser. Bien, Entonces, claro, entonces tomamos ese elemento, y mucho tiempo en esa habitación estuvo cerrada, permaneció cerrada. Y eso lo atestigua una señora también en el documental, ¿no? ¿Murió él o ella ahí? Él. Él. Sí, sí, fue una muerte. Y se hizo una película, que ahora en este momento no me acuerdo el nombre, basándose en esa historia. Mirá vos. Sí, en blanco y negro, estamos hablando del 55. Se ve que Sí. al poco tiempo han registrado... Y hubo otra muerte porque aparentemente había perdido a alguien una fortuna. También ahí, suicidó. sí, ¿no? Y se suicidó. Eso fue un suicidio, sí. El del revólver era por un tema pasional, un crimen pasional. Pero El tema de la lepra, que fue mal conceptualizada porque la lepra no es contagiosa, y tendrá que venir un gran médico como Pipone Scapini y para cerrar después el Cerrito, y etcétera, etcétera, y los leprosarios, y ahí entra toda la conexión. Un prominente hombre de la ciudad de Corrientes que padecía de la lepra, al cual mucha gente lo despreciaba, tuvo el tupé de viajar a la mansión de invierno, y una noche donde había una reunión muy nutrida, aparece él en los salones y se produce una estampida. Se produce una estampida porque la lepra era terriblemente espantosa. A los leprosos se los llevaba, y simplemente él dio una vuelta y salió. Es decir, Pero en ese momento lo todavía demonizó el lugar. no se sabía que no era Exacto. contagiosa. En Y ese la momento. gran cantidad de losa que cita Mauro, esa gran cantidad de losa la afanaban los empleados. Un plato, 2 platos, una cafetera, etcétera, etcétera, que es normal en estos grandes emprendimientos. No, y sigue hasta el día de hoy. Mucha gente se va a un hotel y trae, yo no, pero hay mucha gente Yo que... traigo el jabón. Yo traigo el jaboncito, pero ahora nos embromaron porque ahora vienen esos artículos envasados en plástico. Pero son, digamos que es la costumbre. A mí me sorprendió, siendo maestro, llego yo en el 66, imaginemos, de maestro a San Lorenzo, y bueno, y voy a casas asentadas en barro, mezcla barata, mezcla pobre, como se denomina en la arquitectura, y me encontraba con unos mármoles de Carrara espectaculares. Pero esta mesada, no, este trajimos de la mansión, y esta reja, y este trajimos de la mansión. Y entonces me puse a averiguar qué era la mansión. Vamos a la mansión a caballo, y nos fuimos a la mansión a caballo. Lo que está pasando a propósito Sí. del tiempo, en estos 100 años, el río antes estaba a 100 metros del río la Sí. mansión. Fue y erosionando. está en la foto. Y ahora fue erosionando y ya está derrumbando todas las balustradas Sí, que se estaba sí, cayendo. sí. 100 metros en 100 años, bueno, Sí. un poco más, fue realmente el río erosionándose. Ahora ya están cayendo incluso en forma bastante acelerada. Hasta ese Fíjate proceso. vos, Mauro, que estuvimos con Dardo
hace poco en lo que era el Hotel de Turismo de Empedrado, que hoy se llama Terraza del Paraná, algo así. Que le hicieron un trabajo también. Exacto. Ahí de... Tuvieron que hacer, porque cuando yo me acuerdo que fui a pasar mi primer luna de miel allí al Hotel de Turismo de Empedrado, eso ocurría ya por el año 73, 74. La costa se extendía mucho más lejos. Ahora la costa está ahí, la barranca está ahí. ¿Por qué? Porque la venía erosionando y ya estaba alcanzando el hotel. Que si no la frenaban, se traga el hotel. Se va a tragar el pueblo, ¿eh? Sí, si no hacen un trabajo o un emprendimiento de defensa costera como la gente, se va a tragar el pueblo. Mauro, ¿qué personalidades visitaron esta mansión de invierno? Bueno, la que con constancia y realmente certificada, está fuerte la presencia del Marajá, que era casi 30 años fue el Marajá, y vino con su harén. Epa, eso Marajá está, y de Arabia. Mirá, con su harén. Sí, sí, eso está certificado. Qué lástima que no estaba con nosotros, ¿no? Incluso hay datos de cómo observaban que andaba, por ejemplo, él y toda la arena estaban todos juntos, ¿no? Andaban juntas. Sí, sí. Eso, hay muchos datos de eso. Y había una muy impresionante, el Marajá que tenía en su turbante acá una estrella que era muy fuerte, que parece que era el mismo, porque eso, varios hablan de esa estrella que tenía. Eso, datos así, ¿no? Sí. Ese fue una. No, después vinieron, de la realeza también estuvieron, han venido muchos. ¿Y artistas? Y no, artistas tenemos que es un tema fantasma ese, pero interesante, a Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt. Sí, porque ahí venían directamente, en ese tiempo, sin pasar por Buenos Aires. En el barco que lo traían, sí. Era todavía marítima, no hacían por tierra. Llegaba el barco a Buenos Aires, algunos parece que llegaban a Rosario también, sí. Según datos, y de ahí ya tomaban los barcos directamente por... Así, eso no era que venían a Buenos Aires, ahí venían en tren o algo. Digo, habrá habido también, pero eso venían... Inclusive hacían el transbordo ahí nomás. Sí, enfrente, sí. Ahí enfrente, en Montevideo, por ejemplo, y el Montevideo hacía la línea hasta Asunción. Los peluqueros, todos italianos, trajeron mucha mano de obra para hotel, toda europea. Qué bárbaro, qué emprendimiento, qué lugar. Usted, mientras nosotros estamos hablando, seguramente está viendo ilustraciones que pone el director para que usted se configure en esto que es la mansión de invierno. Cuando volvemos, vamos a ir a un corte. Cuando volvemos, le voy a preguntar a Mauro ¿qué son los mansioneros? Los mansioneros y algunas otras cosas que seguramente vamos a preguntarle sobre este fabuloso emprendimiento, la mansión de invierno. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.
Segunda parte de este programa dedicado, de este segundo programa dedicado a la mansión de invierno, a la ciudad de invierno. Recuerdo que usted puede participar por nuestros libros, gentileza de Moglia Ediciones, a través de nuestro correo electrónico haciendo historias@hotmail.com y de esta manera llevarse un ejemplar de Moglia, que también puede ser este, por ejemplo, de la mansión de invierno que tiene el doctor Quito Galeana en sus manos, que habla un tema, la ciudad de invierno. Alberto Ariel Domínguez, La ciudad de invierno, un símbolo de la Belle Époque. De Moglia Ediciones. De Moglia Ediciones. No se pierda esta última parte porque vienen temas apasionantes de la mansión de invierno. Le había dejado una pregunta a Mauro en el bloque anterior. ¿Quiénes eran los mansioneros? La mansión, trabajaban en la mansión, cuando se abrió, alrededor de 1000 personas. 1000 personas. 1000 personas. Y de Europa trajeron casi 300 personas. En todos los rubros para atender, obviamente la cocina, lógico, todo lo que tenga que ver con la atención de los huéspedes, todos traídos se han traído los peluqueros italianos y todo lo que tenía que ver con el manejo de esa época, ¿no? Turístico y en este caso de atención para huéspedes especialmente. Claro, y aparte está todo lo del casino, aparte, esto es solamente el hotel, en total. Y los mansioneros justamente eran esta gente que vivían dentro de la mansión, tenían en sus casas en los alrededores, estaban todos los departamentos donde vivían todo el personal. Y los hijos que nacían ahí se lo inscribían. Se los llamaban mansioneros. Pero se lo inscribía incluso en el registro civil, dice que hay registro de que nacido en la mansión de invierno, o sea que era el punto de referencia, no era empedrado, era nacido en la mansión de invierno, por eso también le decían los mansioneros a los que son hijos de esas parejas que se formaban. Claro, ahí. Dependía del registro civil de empedrado. Exactamente. Y como bien dijo en el programa anterior Enrique, estaban en la escuela del lugar, o sea, no tenían necesidad de salir del lugar porque estudiaban en la escuela, o sea que estaban atendidos todas las necesidades básicas vamos para a una aclarar. convivencia. Nosotros decimos duró 3 meses. No. Empezó en 1910 la ley. 1911 Pedro Luro y toda la sociedad anónima, los Guerricos, la Ferrera, etcétera, etcétera, y ahí comienza la construcción donde ya vienen parte de los mansioneros. Claro. Ya vienen parte de los mansioneros, ya se instalan porque tienen que construir ese monumental edificio que después funciona como hotel. Ahí ya se integran con los peluqueros, los croupiers, etcétera, etcétera. Aclaremos, en 1911 hasta 1913 en que cierra. Muchos de los albañiles que vinieron de Europa se quedaron en Corrientes y fueron muchos también, se distribuyeron por el país. Usted va a ver, mientras hablamos, estas copias de los planos que aún hoy se encuentran. Impresionante la majestuosidad de estos edificios, las fotos que quedan también, las vamos a ir mostrando. Y hay hablando de fotos, tenemos, Dardo, una foto del día de la inauguración, que usted está viendo en pantalla, del día de la inauguración del casino y sala de fiestas del Hotel Continental. Se observa ahí... Dardo. Así es, el proceso de construcción, la inauguración misma y los años efímeros que funcionó el Hotel Continental ha tenido un alto impacto en el establishment y en la sociedad correntina. Y en estas fotos, que son registros importantes del establishment correntino que asistió a la inauguración, hombres vinculados al poder, político, social, podemos observar la figura de Juan Ramón Vidal, que era en aquel momento un referente tanto local como nacional de lo que se refería a la correntinidad y su protección política, ya que sabemos, Vidal ha sido 3 veces gobernador de la provincia y ha sido el senador nacional que tuvo mayor periodo en la historia política argentina. Ha sido
el hombre que tuvo una impronta y que ha marcado todos los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX en Corrientes. Y acá lo vemos en estas imágenes que son muy elocuentes. No, la verdad que sí. Aparte se ve una foto de la gala de la inauguración, las mujeres todas de largo, los hombres de smoking, de frac, de moño y del cuello acartonado, ese que se ponían aparte de la camisa, o sea que se nota que era estaba lo más granado de la sociedad. Sombreros, Quito, claro. Sombreros todos los... El impacto que generó la inauguración del hotel traspasaba a las cuestiones locales, iba mucho más allá, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito nacional y provincial. Se ven las escaleras acá, Mauro, que después vos vas a encontrar ahí las ruinas de las escaleras, ¿no? Ahora, ¿por qué se ordena la destrucción de esto? Esto, Quito ahí decía, había un acreedor bancario, seguramente tenía una hipoteca sobre el inmueble en cuestión, pero podría haber persistido perfectamente el edificio. ¿Por qué se ordena la destrucción de todo esto que era tan maravilloso? Dos teorías. A ver. Una, que el gobierno ordenó la destrucción, no entiendo para qué, ni por qué, porque si tenés un edificio de ese tipo, aunque esté desmantelado, lo podés acondicionar para cualquier otro objetivo. Por supuesto. Bueno, según la historia que yo creo, lógicamente, sujeta a debate, a discusiones, funcionaba un centro de transmisión de los nazis, que estaban afincados en la Argentina, que existieron, y la Argentina era filo-nazi. Así de concreto. Pongámoslo en lugar para que la gente que no sabe, Bueno, vos escribiste sobre eso. Yo escribí sobre eso en una aproximación al antisemitismo. Y allí yo denuncio la existencia del Carrizal, no de la mansión de invierno, porque no encontré datos de la mansión de invierno. Posteriormente lo hago y entendí que todavía no me amerita salir una obra nueva para incorporar, porque tiene que haber muchos más datos. Según la historia que relatan los europeos, comandos ingleses y franceses de la República, diríamos, De los aliados. Ingresan a la Argentina, dinamitan todo ese lugar como dinamitaron el tractor con el cual transmitían desde el Carrizal. Hay apellidos que están vinculados a esa zona y que tenían cierto amor, diríamos, al nazismo, como los Kauman, los Iguatani, los Laván, etcétera, etcétera. Había mucha gente que estaba en esa zona que colaboraba con los nazis. Se transmitía al Paraguay, Asunción. y de Asunción del Paraguay se transmitía a un punto cercano, y de allí se transmitía por onda corta a Europa, a los submarinos alemanes que andaban ocultos por la zona, que recogían la información y después retransmitían. Claro, con el código Enigma. Lo que quiero El decirle, famoso código Enigma. Lo que quiero decirle era que la transmisión era cuando el barco salía con provisiones, se le daba la instrucción al submarino para la ubicación o los datos del barco, qué día salía, qué día iba a estar en alta mar, para hundirlo, para que no llegue la provisión a la tropa aliada, digamos. Y le daban, por medio de sus espías que estaban metidos en el gobierno, espías, le daban la carta de navegación del buque. Así que le daban la ubicación, en una palabra. Quito, Quito y Mauro, ¿no? A los dos. Esa teoría es resistida. Hay gente que cree que todo esto forma parte de una fábula, que nos fumamos algo, y que, sin embargo, es más que conocido que en toda esta parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, la Argentina desde Misiones, Corrientes, Córdoba y terminando en Bariloche, ha sido ruta de ex nazis. ¿Eso está comprobado? Eso, el que quiera corroborar ese dato, que entre por internet en el sitio SEANA, que es de investigaciones de las actividades nazis en la Argentina. El sitio SEANA le va a dar, en primer lugar, la ruta de los conventos o ruta de las ratas, por la cual se escapan los criminales nazis y entran a la Argentina desde Génova con pasaporte del Vaticano. En segundo lugar, le va a dar la ubicación de todos los pueblos, Colonia Wanda, etcétera, etcétera,
le van a dar los datos de Pietro Palamarsuk, criminal nazi que estuvo refugiado como médico en el Cerrito y que vivía en Paso de la Patria, que también estuvo protegido por la Iglesia Católica, y yo intervine en el sucesorio. O sea que yo tuve todos los documentos en mis manos, y allí una pobre víctima, a la cual le hicieron aparecer como esposa, que era Ana Waslava Dabrowska, que fue protegida por la AMIA, por la DAIA, y esta mujer litigó contra la Iglesia Católica y se llevó el 50% de lo que le correspondía como ex esposa de ese perpetrador y victimario del cual fue objeto esta mujer. En 1974. O sea que esto era factible. Esto es absolutamente cierto. Los argentinos colaboramos con los nazis. Uno de los buques argentinos fue hundido por los aliados cuando empezó a transmitir datos respecto a ciertos aliados. Por ende, fuimos vinculados. El ministro de Agricultura de Hitler era argentino. El ministro de Agricultura argentino, repito, era... De Hitler era argentino. Así que no nos embromemos. Mauro. No, cuando hoy hablábamos de este contexto en la mansión, la existencia de la mansión, en donde responde, por supuesto, a un contexto social, político y económico, no podemos descontextualizar. Yo tuve muchos cuestionamientos por este tema de poner en el documental, pero una vez certificado, yo no puedo omitir una información que corresponde al contexto, porque si no estoy solamente faltando a la verdad y también acotando algo ingenuo. Y entonces lo importante es que uno exponga y que después, en este caso el lector o en el caso del documental el espectador, decida. Pero sí nosotros tenemos la obligación de darle la información. Por supuesto. Y después que averigüe, como yo había dicho, el objetivo de este documental era, hay un montón de cabos sueltos que uno lo deja a propósito, porque la tarea es que alumnos de turismo, de historia, de alumnos de cine, continúen, porque hay mucho para trabajar. ¿Entienden? Entonces la idea es, por eso que yo mismo fui el que dije, voy a poner este dato, que Sala fue el que nos relató, y no podemos negar el contexto, porque si no estamos, aparte como bien decís, faltando a la verdad, pero también cayéndonos en algo naif y superficial, y eso no puede hacer. Dejemos que decida el espectador, el lector, el público, pero nosotros tenemos que darle, una vez certificada la existencia, esta posibilidad. Máxime que dijiste que había personal europeo. Máxime que había personal, muchos. 300 personas aproximadamente que habían venido a Europa, de la Europa que estaba convulsionada, o sea, italiano, seguramente habrá habido algún alemán, seguro, o sea que se podía dar perfectamente. Y los germanófilos, repito, estaban en el ejército argentino como miembros del ejército argentino, pagados por el ejército argentino. Uno de los promotores de la germanofilia dentro del ejército era José Evaristo Uriburu, le decían Bon Pepe. O sea, eso es historia comprobada, historia documentada, y esa germanofilia hizo que la Argentina declarase la guerra a la entente nazi, fascista, Japón, y recién cuando ya la guerra terminó. Dentro del ejército había dos grandes vertientes, la anglófila y la germanófila. Sí, señor. Que eran grupos de poder fuerte en disputa, para que queden claros, ¿no es cierto?, las disputas del 30 al 43, que fue una fuerte disputa, porque aquellos que tuvieron el poder, digamos, desde los golpes militares del 30, primero los vinculados a Alemania, y aquellos otros conservadores que en la década del 30 y del 40 aliados a Inglaterra, no nos olvidemos los tratados Roca-Rusiman, no nos olvidemos que los tratados más adelante del ejército con los golpes del Estado del 43 son totalmente también fuertemente vinculados a Inglaterra. Es decir, hay toda una puja de poder. Lo del 43 vamos a disputar, Lo del 4 de junio, lo del 43 vamos a discutir.
Para mí el 43 es una revolución filonazi. El GO gana. Sí, el GO era un sector del ejército. No Robert todo el Porras, ejército era del GO. no. Había sectores del ejército. Y el propio Claro. libro que usted está leyendo, Sí. del movimiento del 43, Sí. muestra no solamente los grupos, vinculados a la Germania imperial, sino también a los sectores que eran fuertemente residuales del imperio británico que estaban en el ejército. Sí, estaban ahí, pero tenés que recordar que ese golpe más bien tuvo como motivación no el desacuerdo político, sino simplemente la circunstancia que la Cámara de Diputados, integrada por socialistas, radicales, etcétera, etcétera, estaban investigando la actividad nazi en la Argentina. Y ese golpe, ¡bum!, terminó con la Se investigación. impuso, digamos, la corriente germanófila. Exacto. Contra los aliados. Ese pensamiento, Dardo, que voy a decir germanófilo, permaneció avanzado a la década del 70 en el pensamiento militar Pero por argentino. supuesto, No, por supuesto. no podemos obviar eso. Claro. La Marina, por ejemplo, que tuvo un fuerte vínculo inglés. Sí. Es decir, hay pujas, porque no es blanco y negro. Es decir, la historia no es blanco y negro, No está sino mezclada. hay pujas, entramado. hay entramados, y en determinados sectores aflora algunos sectores que tienen más poder y en otros momentos entran en crisis y surgen otros. Entonces, si no, para poder explicar el por qué, porque si no queda todo como una cuestión estanca y una cuestión aritmética de que 2 más 2 es 4 en historia, y no es así, sino hay unas pujas constantes donde eso salen circunstancialmente de acuerdo al contexto cultural, social. y Pero es político. importante ver que a la derecha se mantiene Dardo Ramírez Bracho y a la izquierda se mantiene... Quiero Otto Galeano. leer esta propaganda que ustedes van a ver ahí en pantalla. Dice: Ciudad de Invierno, Hotel Continental, Casino y Sala de Fiestas, Empedrado Corrientes. Se inaugurará el 29 del corriente mes, 29 de junio se inauguró. La residencia invernal más bella y agradable de Sudamérica. Salud y bienestar. Temperatura ideal. Aire benéfico y saludable. La excelencia de los servicios del Hotel Continental está asegurada por la acción del director general del hotel, Mr. de Saint-André, cuya competencia y dirección durante varios años en el Regina Hotel de París le han dado justo renombre. Por un chef que ha sido durante 14 años el primer cocinero del Carlton Hotel de Londres, bajo la dirección de Escoffier, el Vatel moderno, y por la de Otto como Met del hotel, quien ha confirmado en el restaurante del Club Mar del Plata durante la última temporada la reputación con que llegó del Majestic Hotel de París. Para reservar alojamiento o para cualquier informe, dirigirse a la gerencia de la sociedad. Ciudad de Invierno, Avenida de Mayo, 621, Buenos Aires. Ahí estaba la gerencia. El Paraná ofrece allí un espectáculo sin rival. 14 islas de distintas dimensiones cubiertas de bosques naturales forman un archipiélago que se extiende desde el límite sur de los terrenos de la sociedad hasta el extremo norte del pintoresco pueblo de Empedrado. Contemplado desde la terraza del hotel, el paisaje queda grabado para siempre en la retina. Entre una isla y otra, el magnífico río describe curvas inmensas, formando brazos tan importantes que podría dar fama cualquiera de ellos a los más grandes ríos de Europa. Fíjate la narración y el personal calificado, como hablábamos. Claro. El Met era Otto, o sea que no era, Fíjate vos, era alemán. Bueno, Sí. ahora saquemos los cálculos. Sí. En esa época, mantener todo ese personal. Pero aparte, para que Era vos venga al 1000 Carlton personas. de Londres o venga al Regina de París bueno, y te traigan a Empedrado, ¿cómo no te van a- tenían que hacer una oferta y por Sí, supuesto. y tenía que quebrar, no podía ser de otro modo. Tenía que tener el hotel trabajando a full. Constantemente, Y ese hotel no trabajaba a full. Convengamos que la guerra también No, contribuyó no, mucho a que eso terminó la Claro. comunicación, el transporte marítimo. Sí. Así es. Qué lástima. Bueno, vamos a entrar en la parte de conclusiones finales. Yo quiero que este programa, aparte de haber ilustrado un poco, y como bien dijo el amigo Mauro, sirva para que usted, desde la comodidad de su hogar y en su afán de conocer más
de curiosidad histórica, siga investigando y siga hurgando, y por ahí quien nos dice nos sorprende con alguna cosa que encontró en su casa y colabora a la producción de este programa. Pero sobre todo queremos contribuir a que usted del otro lado conozca esta historia. Quiero un mensaje de los tres, de cada uno de los tres hoy, pero para usted político, usted legislador que está mirando, y para usted televidente, que podamos transmitir que estas cosas, primero recuperemos esto básicamente, lo que queda hay que recuperar, y segundo, que no vuelvan a ocurrir. Arranco con Dardo, voy a continuar con Mauro y va a cerrar Quito, para que este programa también deje un mensaje, para que estas cosas como la ciudad de invierno, que han sido ¿cómo le podría decir? Un ícono de la Belle Époque de Corrientes, no vuelvan a desaparecer. Tenemos muchos acá en Corrientes Capital y en el interior, edificios emblemáticos que debemos proteger, el patrimonio cultural y arquitectónico e histórico de nuestra cultura. Dardo. El programa nuestro ha sido siempre un disparador para generar inquietudes en quien escucha y ve el mismo, y creo que estas cuestiones que generan disparadores, generan inquietudes, y me parece que si aquel que encuentre alguna veta, encuentre alguna inquietud, encuentre asombro en todo lo que decimos constantemente, sea como el reservorio para ir a investigar más. El objetivo del programa, y creo que todos nos proponemos, es dar a conocer y aprender conjuntamente entre todos para que valorar aquellos episodios que hicieron la historia de Corrientes y que realmente debemos estar muchas veces orgullosos y otras veces realmente lamentando lo que no fue. Mauro Santamaría, primero agradecerte tu presencia acá con nosotros y que compartas tu conocimiento, que nos hayas permitido mostrar el documental también en este ciclo del programa, y nos gustaría tus consideraciones. Bueno, sumando un poco a lo que decía Dardo, la idea es que nosotros no tenemos toda la verdad, que esto es apenas una parte, nosotros le damos la posta, y apunto más a los estudiantes, ¿no?, de turismo, de comunicación social, de cine, que ahora hay varias tecnicaturas, incluso licenciaturas en arte, en turismo, que a través, en lugar de dedicarse a hacer las tesinas famosas para recibirse de lugares ajenos a nosotros, comiencen a mirar más nuestro entorno inmediato, ¿no? El hecho de poder, porque de esa manera va a ser la única manera de nosotros poder, ellos y todos y el exterior también, conocer y valorizar toda la riqueza que tenemos nosotros. Este fue es la historia de un fracaso, pero partamos, como yo señalaba anteriormente a Sartre, partamos de lo que tenemos aquí ahora, y yo desde mi lugar, cada uno de los espectadores desde su lugar, ¿qué diablos puedo hacer por mi entorno inmediato? Ese es el desafío, la propuesta. Cualquier cosa, pero pensando en su entorno. ¿Hay que recuperar esos terrenos? Totalmente. Hay que recuperar para nosotros, porque es una parte de una historia que pasó, que supimos tener y que hemos perdido. Quito. Bueno, la conclusión es un poco difícil porque yo siempre estuve en realidad en contra de estas grandes construcciones, pero también me puse del lado de la gran cantidad de trabajo que generó en la zona. Y 1000 personas para la época. 1000 personas trabajando, y la construcción habrá llevado otro tanto o más. Y la poca proyección social que tuvo respecto al progreso de la construcción de nuevas casas, a la construcción de nuevas escuelas, a la colonización que aspiraba Juan Ramón Vidal, a esa colonización, que eso hubiese sido una fuente de urbanización por contagio de la gente que vivía allí, que se instalaba, y los que se acercaban a generar otros negocios. Es decir, que nuestros estudiantes, que la gente de Corrientes, recuerde que tenemos muchas cosas que investigar, que nosotros los historiadores simplemente damos una aproximación a la verdad relativa. Toda verdad es relativa, todo paradigma es relativo hasta que aparece otro, mientras tenga vigencia, y puede ser
falsacionado. No somos, como dice Mauro, como dice Dardo, dueños de ninguna verdad. Decimos lo que podemos, decimos lo que sabemos, escuchamos y aprendemos. Es ese famoso diálogo en la educación. Enseñamos y aprendemos. Agradecerles. Quito Galeana, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo. Gracias a Mauro, que hoy nos Mauro que ha venido a visitarnos y que tiene muchas cosas más que ya vamos a ir viendo. Están preparando otro documental que a nosotros también nos interesa mucho porque es un tema apasionante, pero no vamos a contar nada por ahora. Y hay algunas cosas que la está haciendo personalmente, porque es un amante de las cosas de Corrientes, es un amante de nuestra mitología, de nuestra cultura, así que ya oportunamente volverá a visitarnos, Mauro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Dardo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos, volvemos en 7 días con un nuevo programa de Haciendo Historias. Muchas gracias. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.